primer profe que vamos a tener hoy, José Roberto Zapa, que la verdad que es una alegría. Llegó a la clase en horario, va a abrir, y a José durante un tiempo lo tuvimos complicado de salud con esta complicación que ha vivido mucha gente en el mundo, este COVID que atacó a la humanidad. Y bueno, ahí ya lo tenemos repuesto. Espero, José, que te haya llegado la energía de toda esta comunidad cuando estuvimos y supimos de tu situación. Así que feliz de tenerte hoy en clase. José es abogado y escribano en la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Derecho Administrativo en la Universidad Austral, especialista en Administración y Gerencia Financiera en la Universidad Nacional de La Pampa, también magíster en Administración de Justicia de la Universidad de Roma, Italia. Está doctorando actualmente en Derecho y Ciencias Sociales con proyecto de investigación presentado en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor y referente argentino del Derecho Administrativo y profesor de Derecho Público en la Universidad Nacional de La Pampa, docente de posgrado en numerosas universidades, entre ellas Austral, Universidad Nacional de Córdoba, Comahue, Río Negro, La Plata, Nordeste y Cuyo, codirector de la carrera de especialización de Administración y Control Público en la Universidad Nacional de La Pampa. Como le dije, es un colega, líder, actualmente es juez y ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, fue presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia, secretario académico y presidió el Foro Federal de Consejo de la Magistratura, miembro asociado de Derecho del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, ha sido expositor, profe de numerosos congresos acá y en el exterior y autor de numerosos artículos doctrinarios. Así que un gusto, José, tenerte acá. Sabés del aprecio y del cariño que les tengo a los cuatro y con vos también. Después en algún momento podemos contar nuestras historias de debut en el folclore en la provincia de Chaco. Bienvenido, José, porque tenés la categoría que a muchos nos gusta tener, sos alumno y profesor de la DIPO, sos parte de la comunidad. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Te quiero agradecer primero por la invitación. Es un gusto estar acá. Creo que por la oración, por las buenas ondas, por los rezos, por todo lo que la comunidad académica y más de esta diplomatura también ha hecho conmigo, es que hasta la rehabilitación me llevó a estar hoy en día acá y en plenitud. Así que espero poder aportar algo, porque la verdad, teniendo al doctor Rolando Toledo, un doctor de Derecho Administrativo Iberoamericano, imagínense el placer que vamos a tener después. Por eso yo vengo a dar la introducción de todo. Si me deja Mario, doy el currículum de todos y ya después le doy pase a Toledo. Dale, humilde. Vamos a Mansilla y a Bossetti cerrando esto. Como saben todos, siempre la justicia está en el postre, así que vamos a ver seguramente y a escuchar a Enrique Mansilla y a Alfredo Bossetti. Así que no quiero dejar, Mario, de también agradecer. Hay una ministra de Corte de San Juan, la magistra Adriana García Nieto, que también seguramente me corregirá. Después de dar esta charla, seguro algo más va a tener que corregir. Mario, voy a compartir pantalla ahora y ya comenzamos la disertación. Un segundito. Bien. Me han dado un tema, sí, Mario me dice, vas a hacer la introducción tanto de Toledo como presupuesto y a su vez de Mansilla de planificación estratégica. La verdad, la primera planificación estratégica que está directamente en la Constitución es el presupuesto. ¿Sí? Cuando los poderes judiciales empiezan a planear qué es lo que van a necesitar durante el transcurso del año, lo que está haciendo es planificando. ¿Y qué es la planificación? ¿Qué es planificación? Es una herramienta. ¿Sí? Ya los contadores que tienen muy asumido, a veces hablan que el presupuesto, ¿sí?, es una autorización del gasto. Y en realidad el presupuesto no es autorización del gasto, sino es una obligación a gastar. Genera responsabilidad, porque si no, no se cumple la finalidad con la cual el crédito presupuestario se va a dar. Pero eso, voy a dejar todo el desarrollo del presupuesto, por supuesto, el doctor Toledo, que sabe muchísimo más que yo. Sí me voy a poner a dar la introducción de qué es planificar y cómo se planifica de acuerdo a lo que hemos aprendido del desarrollo del plan estratégico que tiene la provincia de La Pampa, tiene la provincia de Río Negro, tiene la provincia de Tierra del Fuego, creo que tiene la provincia de Salta. Y en realidad la planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer
cursos de acción que vamos a recorrer como organización para tratar de lograr futuros deseados, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta en la planificación no solamente lo que está internamente dentro de nuestra organización, sino también aquellos factores exógenos. Imagínense si no tenemos que tener en cuenta esos factores, que el COVID nos llevó por delante un montón de nuestra planificación. El planeamiento estratégico consensuado, entonces, es un instrumento valioso. Nosotros, por lo menos en la provincia de La Pampa, aprendiendo de otras provincias que ya estaban avanzadas, y seguramente lo explicarán mucho mejor Enrique Mancilla y Alfredo, es apto para construir un cambio de la cultura de la organización. Y ahora vamos a ver cómo, ¿sí?, en la provincia de La Pampa, a través de una visión que ha tenido el Superior Tribunal y toda la organización del Poder Judicial de la provincia, ha llevado a tener una visión totalmente disruptiva, por lo menos en nuestro medio. Y acá, cuando hablamos de planificación, vamos a llegar siempre a la matriz FODA. ¿Y qué es el FODA? El FODA, que lo utilizan mucho los contadores, se utiliza muchísimo en cuanto a las normas de calidad, normas ISO. ¿Sí? Yo provengo también del Tribunal de Cuentas de la provincia, fui presidente de ese Tribunal de Cuentas en un transcurso de 6 años, y uno aprendió allí qué son las normas de calidad y qué son las IT, ¿sí?, las instrucciones de trabajo. Las siglas o la matriz FODA es el acrónimo de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y entonces es una matriz que nos va a permitir, y ahora lo vamos a ver, diagnosticar qué es lo que nos pasa en nuestra institución, qué es lo que pasa en nuestra organización, y de allí en más tener una visión, para tener por lo menos un camino a seguir. Entonces nos va a permitir identificar los problemas que vamos a tener que resolver, a su vez los escenarios, ¿sí?, que tenemos, predecir algunas complicaciones, algunas. El COVID, sinceramente, La Pampa no lo predijo, por lo tanto vino y fue disruptivo en cuanto a nuestra planificación, pero va también a observar o visualizar los puntos débiles que tenemos como organización, pero transformarlo en fortalezas y oportunidades, ¿sí? Entonces, este plan estratégico nos permite, ¿no?, llevar o generar un espacio de consensos entre un órgano colegiado, como es el Superior Tribunal, para, a través de los acuerdos, tener una definición global. ¿Y cuáles son las etapas de la planificación? Por supuesto, vamos a tener un diagnóstico, la formulación de algunas propuestas, la ejecución de las propuestas y el control de las mismas, la evaluación de las mismas. Esta etapa de diagnóstico en el desarrollo de este plan estratégico nos va a permitir conocer la situación de la institución. Es un tema demasiado difícil. Cuando uno está comprometido con la institución, tienen, como algunos dicen, estos jugadores, las camisetas puestas de la institución, muchas veces es muy difícil tener un diagnóstico lo más objetivo posible, porque estamos hablando justamente de nuestra organización. Después llega una etapa prospectiva, que es la definición de aquellos valores, ¿sí?, misión. Los valores se van a traducir después en la visión. Líneas estratégicas, cómo vamos a seguir, cuáles son los objetivos a los que queremos llegar, y por supuesto terminar con las recomendaciones finales y los proyectos. De esto no voy a hablar mucho, seguramente Enrique Mancilla hablará cómo se llega, cuáles son las recomendaciones y proyectos. Por eso solamente, como es introductorio lo mío, yo siempre dije que soy el telonero de Rolando, de Enrique y de Alfredo. Este proyecto tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ponemos en el GPS la dirección a la que queremos llegar, nos vamos a encontrar con saturación en el tránsito, nos vamos a encontrar con obras por las cuales no podemos llegar por el camino que hemos elegido, y por supuesto el GPS va a reprogramar cuál es la vía. Lo mismo con los proyectos. Tenemos el objetivo claro, ¿sí? Vamos a tener, por supuesto, con qué instrumento o con qué herramientas vamos a tratar de llegar a ese objetivo. Cuando ponemos en el GPS nos dice si es en un celular, si vamos a ir caminando, si vamos a ir en un transporte público, si vamos a ir en un auto, algunos con mucho más, qué tipo de automóvil, si es gasolero, si es naftalero, si tiene gas. Entonces, vamos a ver qué herramientas de trabajo o qué instrumento nuevo vamos a tener para fijar un objetivo que sea concreto y que sea alcanzable. Proporcionar una visión que nos permita enunciar un horizonte posible de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver, le voy a dar un ejemplo de una visión que hemos tenido en el Poder Judicial de la provincia de La Pampa para generar este plan estratégico. Tercero, el desarrollo de líneas, estrategias y objetivos de trabajo.
Luego que tengamos este tema, vamos a tener, por supuesto, este beneficio, vamos a tener que elaborar proyectos de acuerdo a recomendaciones que hemos elaborado para después poder evaluarlas, ¿sí? De acuerdo a los indicadores que tengamos del proyecto que nos hemos propuesto, vamos a tener indicadores que nos van a evaluar, o por lo menos nos van a dar una etapa de evaluación. Bien. En la etapa de diagnóstico, yo voy a cerrar acá porque hay una ventanilla, ahí está. En la etapa de diagnóstico, vamos a ver dos grandes temas, dos grandes ejes. Uno son las fortalezas que tenemos como institución y las debilidades que tenemos como institución. Este tema lo podemos dividir, o nos han enseñado, ya pide el hacerlo, ¿no es cierto? Enrique enseñó cómo sería el plan estratégico, cómo tendríamos que ver las fortalezas y debilidades de acuerdo a alguna subdivisión en el trabajo, porque no en todas las áreas de los poderes judiciales, ni en todos los juzgados, ni en todas las secretarías vamos a tener las mismas debilidades y las mismas fortalezas. Por lo tanto, podríamos dividirlo. Primero puede ser un aspecto institucional. Nosotros, como ministros de los superiores tribunales o las cabezas de poderes, institucionalmente tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, para después tener la visión. Podemos subdividirlo en recursos humanos o personal, sistema de información y comunicación, infraestructura, gestión, ¿sí? Entre otras áreas, ¿sí? del superior. Ahora bien, vamos a verificar cuáles son nuestras fortalezas. Y es un campo muy difícil. Nosotros, desde adentro, es muy difícil poder revisar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras virtudes como organización. Entonces tenemos que ver nuestra organización, nuestra área, nuestra institución, cuáles son relevantes, cuáles son aquellas fortalezas relevantes para profundizar el proceso que seguramente los poderes judiciales han transitado. O sea, los poderes judiciales no nacen después de la planificación estratégica, ya venían, ¿sí? transcurriendo, y vaya si lo venían, y han dignificado lo que es la judicatura. Por lo tanto, estas fortalezas, ¿sí? que profundizan el proceso, tenemos que observarlas para después plasmarlas, no solamente en los objetivos, sino en el tema que va a tocar Rolando Toledo. ¿Cuál es? Establecer cuáles son los recursos que vamos a necesitar, si se quiere, en 1 año, en 2 años, en 3 años, para poder peticionarlos en el presupuesto, pero también aquellos recursos físicos, habilidades, potencialidades, que nuestra institución tiene para procurar alcanzar justamente esta concreción de los objetivos. Entonces, ¿cómo hacemos para ver nuestras fortalezas? Y yo puse algunas preguntas. La pregunta que nos hicimos como institución del Poder Judicial sería, ¿qué nos caracteriza positivamente como una institución? ¿O qué nos caracteriza como organización? O si estamos viendo la fortaleza del área, ¿qué nos caracteriza positivamente del área? A su vez, ver qué es lo que sabemos hacer mejor en esta área. ¿Cuál es nuestra fortaleza que aparte nos caracteriza? ¿Cuáles son nuestras potencialidades? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen fuerte ante los cambios o dificultades? Hemos aprendido en el medio de la pandemia, aquel 19 de marzo del año 2020, digo 19 de marzo porque fue los 80 años de mi papá, que me quedé en el Superior Tribunal, me tocó la presidencia del Superior, me quedé hasta las 4 de la mañana porque era algo que no sabíamos cómo seguir, lo que sí sabíamos que teníamos que cerrar, y cómo hacíamos para transmitir esto al resto de nuestro Poder Judicial en todas las jurisdicciones. Pero bueno, ¿qué nos hacen fuerte ante estos cambios y dificultades? ¿O qué tenemos para ofrecer que nos distinga favorablemente? Entonces, esas son las fortalezas o algunas preguntas que nos podemos hacer en el equipo de trabajo, ¿sí? Que podamos consensuar de cuáles son nuestras fortalezas para ver de qué manera proyectarnos en el cambio. Ahora, las debilidades que tenemos que ver son aquellas que se refieren a situaciones o dificultades existentes que constituyen un obstáculo para el proceso o la mejora de la institución. ¿Sí? ¿Qué podemos preguntarnos entonces para ver cuáles son nuestras debilidades? La primera es, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué aspecto de nuestra labor debemos mejorar? ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros sabemos que tenemos que mejorar y que podemos mejorar? ¿Cuáles son nuestros déficits en nuestra organización, en el juzgado?
¿Sí? ¿Cuál es nuestro déficit? ¿Dónde flaqueamos? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen a veces malhumorar? ¿Por dónde se desvían nuestros esfuerzos? Quizás es un tribunal, un juzgado, un área del Poder Judicial, la misma administración del Poder Judicial, que la verdad, todos los participantes, todos los actores, todas las personas se esfuerzan todos los días para hacer las cosas mejores, pero sabemos que hacemos muchos esfuerzos y los resultados no son los que queremos obtener. Por lo tanto, ¿dónde se desvían nuestros esfuerzos? ¿Cuáles son las tareas que duplicamos, triplicamos? ¿Cuáles son aquellos esfuerzos que no debemos hacer para guiarnos en los procesos que nos van a mejorar? ¿Somos capaces de afrontar o anticipar nuevas demandas? Si sabemos que podemos intuir para dónde vienen las demandas de la sociedad. Entonces tenemos que ver también cuáles son los valores de la institución, cuáles son los valores de nuestra institución. Entonces, durante este proceso de diagnóstico, se trabaja también sobre la definición de los valores, ¿sí? Estos valores después se van a plasmar en la visión, ¿sí? A dónde queremos llegar como institución. Valores que ponemos, ¿sí? Si alguno después quiere participar de esta pequeña charla, nosotros tomamos algunos valores. Celeridad, estuvimos viendo que la demanda de la sociedad es una justicia pronta, ¿sí? Una justicia que se acerque en el tiempo, ¿sí? Entonces, celeridad, compromiso con nuestra función, cooperación, no solamente interna, sino también externa. Somos parte del Estado, no somos parte de un gobierno, somos parte de un Estado. Y como parte de un Estado, tenemos que ver de qué manera coordinamos con el resto de los sectores de la sociedad. Eficacia, idoneidad, algo vamos a tocar de la idoneidad, imparcialidad, algo que nos distingue, la imparcialidad, la independencia, inmediatez, que toca mucho con el tema de la celeridad, por profesionalismo, transparencia, algo vamos a hablar de transparencia antes de que termine esta charla. Pero hay muchos más valores que en este grupo tenemos que ver. ¿Cuáles son los valores que nos distinguen? Sí. Mira, de paso, aprovechando que está muy bueno los desafíos que estás planteando, hay algunas preguntas, sobre todo en la primera etapa del FODA, lo que es fortaleza y debilidades. Hay una consulta sobre cómo en ese proceso superar la perspectiva subjetiva, cómo después objetivizar los planteos de todos los que participan en el proceso de planificación. Yo en lo particular te quiero preguntar cómo hacer un modelo participativo democrático, porque a veces uno dice, yo hago planificación estratégica, pero la hacemos entre el equipo, es decir, la cabeza del Poder Judicial con el equipo de gestión, cómo usar un proceso de participación, digamos, si se quiere, más de bottom-up, de abajo para arriba. Y si querés, antes de que pasemos a los objetivos en valores, si quieren ir en el chat haciendo el ejercicio, lo hacemos y yo te voy leyendo alguna participación de qué valores creen que en un proceso de planificación que hay que resaltar para el Poder Judicial. Bien. Primero, por supuesto, tiene que estar convencida la cabeza. No hay ningún cambio, que después vamos a ver cómo se producen los cambios, porque no siempre, y yo diría, por haber también ejercido la profesión, la mayoría de los cambios no vienen de la cabeza. ¿Sí? La mayoría de los cambios muchas veces suceden en los juzgados de primera instancia, que ahí es donde, ¿sí?, se anticipa hacia dónde vienen las debilidades o hacia dónde tenemos las fortalezas. Pero estoy totalmente convencido, si las cabezas no están convencidas que tenemos que cambiar hacia dónde tenemos que ir, por más que los jueces de primera instancia hagan fuerza para cambiar un proyecto, no lo vamos a tener. Primero lo que hicimos, por lo menos en la provincia de La Pampa, y lo que estamos en la primera etapa de la planificación estratégica, seguramente Río Negro está muchísimo más avanzado y Tierra del Fuego también. No sé cómo está la Corte Salteña, pero en principio el primer plan estratégico lo hemos consensuado entre los 5 ministros y con los equipos de trabajo de planificación del Superior Tribunal. Es una visión estratégica muy amplia, que después vamos a ver cómo repercute, te traje los ejemplos, cómo repercute en la visión. Bien. Y también traje como ejemplo de que esto no es a partir de la planificación estratégica, sino que hay procesos
de cambios y transformaciones que vienen mucho anterior a la planificación estratégica consensuada. La planificación estratégica consensuada lo que nos hizo, por lo menos a nosotros, reflexionar, es tener proyectos, es tener unos objetivos. Objetivos que ya venían en el tiempo. A ver, digitalización total del expediente. En el 2011, el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, después de una reforma del Código Procesal Penal, comenzó la digitalización total del expediente penal. De hecho, la provincia de La Pampa, del 2011 hasta la fecha, tiene digitalizado totalmente los expedientes penales. No hay absolutamente nada en el proceso penal que sea papel. Bien. Por supuesto, el papel con realidad, ¿sí? Después vamos a ver cómo impacta eso en el proceso civil. Pero digo, siempre parte de la cabeza, en principio. Si las cabezas del Poder Judicial están convencidas de comenzar un plan estratégico, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, seguramente después se va a comenzar a un consenso mucho mayor en el resto de las áreas del Poder Judicial. Bien, llámese áreas, digo yo, juzgados, cámaras, tribunales de impugnación penal, tribunales de audiencia, juzgados de control de garantía. Por supuesto que uno va a recaer porque después lo que tenemos que hacer, y ahora le voy a decir en qué está La Pampa, después lo que tenemos que hacer es, una vez que tengamos la estructura diferente, vamos a poder consensuar de acá en más cómo seguimos. Hasta ahora no podíamos hacerlo porque justamente a partir del lunes que viene, nosotros comenzamos una prueba piloto con una estructura totalmente distinta en cuanto a lo civil. En lo penal ya lo tenemos. Vamos a empezar a cambiar la estructura de lo civil, ¿sí? Con una prueba piloto. Por lo tanto, para terminar de responder la pregunta que me hicieron, primero nosotros hicimos una autocrítica, ¿sí? Para que ustedes sepan, dentro de las debilidades dijimos que nuestro Poder Judicial es machista, ¿sí? Y para los 5 ministros que estamos de diferentes generaciones, asumir que nuestro Poder Judicial es machista ya es un cambio. Creo yo que es un cambio. Más allá de todas las debilidades que nosotros dijimos. Pero esto es como ir al psicólogo y decirle, mira, yo soy esto, es desnudarte. Y la verdad es hacer transparente. O sea, qué piensa la sociedad de nosotros y qué nosotros receptamos de la sociedad y somos capaces de tenerlo en cuenta, vuelvo a repetir, las debilidades para generar esas debilidades en fortalezas. Bien, pero es una etapa de mucho análisis, de mucha discusión entre las personas que están y después plasmarlo en forma consensuada que logre unanimidad. Nosotros sacamos por unanimidad justamente este plan consensuado, o el plan estratégico consensuado. Después de mucho tiempo, y pasaron 5 presidencias, y los 5 pensábamos distinto. Sin embargo, los 5 nos pusimos de acuerdo en las debilidades, en las fortalezas, y hacia dónde queremos ir. Bien, entonces, es un trabajo, no es fácil, es un trabajo también de mucha humildad, de muchísima humildad, para poder consensuar con el otro cuáles son las debilidades y fortalezas del Poder Judicial. Mario, si hay alguno que tenga algún valor más del Poder Judicial de nuestra organización, me lo decís y lo ponemos. Si querés te leo porque explotó el chat, pero generar confianza, infraestructura, administración informática, conciencia de equipo, sensibilidad, apertura intelectual, revisar ágil y transparente, apertura al cambio, profesionalismo, inmediatez, criterio ciudadano, flexibilidad para negociar, humildad, empatía, efectividad, generatividad, apertura a la co-creación con actor interno externo. Ah, bueno, ese es bien, Pablo. Cooperación y eficacia, solidaridad, responsabilidad, voluntad, eficacia, justicia accesible, empatía, compromiso, eficiencia, accesibilidad, básicamente innovación tecnológica. Genial. Hay algunas cosas que son valores, las que dijeron. Hay otras cosas que no son valores, ¿sí? Ponen áreas también. A mí se me ocurrió el día que me preguntaron, yo había ingresado, a las 2 semanas vino el plan estratégico consensuado. Imagínense, no entendía nada del Poder Judicial, ya estaba dentro del sistema, porque era abogado del sistema, pero yo venía de afuera. Y me preguntaron, ¿y cuál sería un valor? Y para mí un valor fue un servicio. Yo siempre entiendo la función como un servicio. Yo soy un instrumento, ¿bien? Tengo que estar al servicio. Entonces, el ser servidor, ¿no? Como valor.
Pero bueno, hay muchos valores que tenemos que plasmarlos después. Y después de los valores llega la visión. ¿Y qué es la visión? La visión es el objetivo general de este plan estratégico que sintetiza, ¿sí?, la expectativa colectiva, pues tiene los valores relevantes enumerados en los participantes del plan. Todos los valores que hemos mencionado tendrían que estar en la visión. ¿En dónde queremos llegar con este plan estratégico? ¿Sí? ¿Qué valores queremos mantener o incorporar? Ustedes me dijeron muchos valores más. ¿Los puedo incorporar? Estoy seguro que quiero incorporar los valores que ustedes han propuesto, la empatía, el servicio, etcétera, lo que ha mencionado Mario, que me ha traducido, como siempre lo hace él, del mapuche básico al mendocino, muy bien. ¿Cómo queremos que sea nuestra institución? ¿Cómo queremos que sea? A partir de esos valores, ¿la tengo que transformar la institución? ¿Tengo que seguir como venía? ¿Tengo algún plan diferente? Entonces, en esta etapa se hace referencia a qué queremos alcanzar. Bien, fíjense, La Pampa 1 de los párrafos de la visión dice lo siguiente: frente a los desafíos de las nuevas demandas ciudadanas y frente al resto de los poderes democráticos y republicanos de la provincia de La Pampa, reafirmamos nuestras convicciones coherentes con nuestros juramentos en profundizar la labor afirmados en la autoridad de nuestra Constitución y en la sensibilidad de proteger a los más débiles, en la empatía, ¿sí?, a los más vulnerables. Y creo que eso también, acceso a justicia, etcétera, etcétera, impacta, este valor impacta en un montón de acciones y en un montón de objetivos. Bien, pero ahora nos encontramos en un proceso de modernización del Poder Judicial. Modernización. ¿Y qué es modernización? Dice la Real Academia Española, hacer que alguien o algo pase a ser moderno. Bueno, depende de quién. Y del tiempo de quien habla, de la época de que estamos hablando, lo contrapuesto, lo que es moderno hoy no lo fue ayer, ¿sí? Entonces, modernizar, lo que tenemos que modernizar es el proceso. Entonces, hacer que el proceso pase a ajustarse a la época actual. Y si hablamos de un proceso que se tiene que ajustar a la época actual, COVID y post-COVID, no podemos dejar de ver lo que es el impacto de las tecnologías en esta modernización o en esta planificación en los procesos judiciales. A ver, una de las características que la Constitución Nacional y seguramente las constituciones de todas las provincias tienen es el tema que los empleados y funcionarios públicos, los magistrados también son funcionarios públicos, tienen que ser idóneos. ¿Y qué es la idoneidad? ¿Sí? Esto seguramente, Adriana, lo hemos debatido, lo hemos discutido, una gran amiga sanjuanina que lo hemos debatido seguramente en algún transporte público en Italia. Mire, cuando yo era chico, mi papá metalúrgico, no abogado, decía, mira, este chico para las herramientas no sirve, soldar es muy torpe, por lo tanto tengo que hacer algo para que entre a la administración pública. Entonces, ¿qué hizo? Me mandó a la capilla de Luján. En la capilla de Luján, en General Pico La Pampa, enseñaban dactilografía. Porque para entrar a un ámbito público, ya sea la administración pública, pero mucho más precisamente al Poder Judicial, uno tiene que saber escribir mucho a máquina, ¿sí? Estar tipeado tantos caracteres. Y así entraron la mayoría, ¿no? ¿Cómo podía ingresar uno como empleado al Poder Judicial? Y si uno escribía muy rápido a máquina, en la máquina negrita que está ahí en la Remington, si uno escribía muy rápido, tenía muchas más posibilidades de ingresar al Poder Judicial, porque uno era idóneo para el Poder Judicial. Por supuesto que después Mario vio, la máquina Remington no la vio, ¿sí? Se la mostraron, le dijeron la historia, etc. Él no llegó a eso. Después de la máquina de escribir Remington, eso Rolo sí me acompañarás en esto. Después, no, Mancilla no, porque siempre es joven, él no, seguramente tampoco lo vio en dibujitos animados. Después de la Remington vino la máquina eléctrica, que lo único que tenía diferencia con la Remington es que tenía una pantallita que uno podía escribir el primer renglón, hacía enter y salía la hoja, ¿sí? Ya ahí no había carbónico, el carbónico estaba en la Remington. Después pasamos a lo que es la computadora. Después vamos a ver los procesos, en el proceso judicial que había pasado. Y nos tuvimos que amoldar a las tecnologías de la comunicación e información, ¿sí? Ahora cabe preguntarse si esa señora, bella señora que se encuentra allí en esta diapositiva, es idónea hoy para trabajar en el Poder Judicial solamente con saber dactilografía o se va a quedar con la vieja tecnología y pasar en el corrector en la pantalla, ¿no? Entonces, la idoneidad ya fue cambiando.
y nosotros debemos cambiar de acuerdo, vuelvo a repetir, en la página anterior, debemos ajustarnos a las épocas en que nos encontramos y el avance de la tecnología. Entonces, nunca tenemos que perder de vista, ¿sí?, que la tecnología no la vamos a alcanzar por el derecho. La queremos regular, generamos normas. Si no hay normas, generamos acuerdos, porque somos espectaculares en generar acuerdos por fuera de la norma. Hacemos lo imposible para atraparla. A ver, como el corre camino, no la vamos a atrapar. Por lo tanto, vamos a tener que amoldarnos y ver de qué manera podemos hacer un proceso mucho más ágil y mucho más transparente. Bien, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos con el tema de las tecnologías y el Poder Judicial? En la primera etapa, ¿sí?, del Poder Judicial de tecnología, teníamos algunas máquinas, no todas máquinas, y con procesadores de texto Word, algún Excel si hacíamos alguna planilla de liquidación, ¿sí? Y con eso nos bastaba para lo que teníamos que hacer, redactar unas sentencias, proveídos, etc. La segunda etapa ya empieza a haber algunos sistemas más privados que públicos que hablaban de la gestión de estos expedientes. Y estoy hablando no mucho atrás en el tiempo, no mucho atrás en el tiempo. En el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, si bien habían ajustado un poco lo que es el Lex Doctor amoldado al Poder Judicial, no pasó hace mucho tiempo que teníamos eso. Bien, un sistema de gestión privada de estudios jurídicos que fue adaptado, ¿sí?, a organizaciones públicas como el Poder Judicial. Bien, ahora, igualmente, esta regulación, ¿sí?, esta aparición de sistemas de gestión no tenía, o tenía poca o no tenía ninguna regulación normativa, ¿sí?, pero muchísimos efectos prácticos. Ordenaron a los tribunales, ordenaron la gestión de un expediente. Por más que lo teníamos en papel, ordenaron la gestión del expediente. La tercera etapa ya es distinta y es la que estamos atravesando, o lo que algunos atravesaron o están atravesando, que es la implementación de las TICs en distintos actos procesales con regulación específica. Aquí ya avanzamos en lo que es el expediente digital. Vamos a ver que digitalizar expediente no es llevar de lo del papel a traducirlo en un sistema, sino que vamos a ver que va a ser disruptivo en todo el sistema procesal y en toda la organización de las estructuras de la organización. Porque si no, otra vez, no sirve, no avanzamos. Entonces empieza la aparición, que ahora se está estudiando y que el Colegio de Magistrados de la provincia de La Pampa nos ha capacitado sobre esto de el derecho procesal electrónico. Bien, y termina con la transformación digital acelerada por el efecto de la pandemia. La cuarta etapa, que también se está transitando en la provincia de La Pampa, es la aparición, gracias a nuestro gran amigo Juan Corbalán, un gran tomador, digamos, de doctrina, no estoy hablando de doctrina, de jurisprudencia y avanzar hacia el 4.0, es la automatización y la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial entre a la justicia, siendo que el Poder Judicial somos demasiado ajustados a las formas? No digo los procesos que debemos estar ajustados, digo a muchas formas o ritualismos que la verdad no distan de ser procesales. Son ritualismos que hemos creado dentro de nuestra estructura. Ahora bien, estas tecnologías, como dije, puede darse por iniciativas individuales de jueces, muchísimas de ellas son por iniciativa de jueces. Me acuerdo en la profesión, un juez me llamó un día al estudio y dijo, por favor, que venga el doctor Zapa. Fui al tribunal y dije, mira, quiero probar con usted esto. Usted mándeme, tenía a cargo aparte una empresa que ejecutaba, ¿sí?, ejecuciones civiles, pagaré, cheque, etc. Y me dice, mire, usted todos los días me está pidiendo con un escrito por cada expediente giros, ¿sí?, giros bancarios. Haga un favor, mándeme por mail, un solo mail, todos los giros que usted quiere. Estoy hablando hace muchos años atrás. Y con eso el propio juez generó una política de cambio o de transformación. Ya no había que pedir en cada uno. Entonces, muchas de las innovaciones parten de los jueces que por la práctica necesitan mucha más agilidad en su propio juzgado y simplificar a su vez muchos de los procesos que tienen, que estamos viendo, solamente era un ritualismo. También puede ser con iniciativas generales, ¿sí?, de toda la institución, de toda la organización,
hay una iniciativa de hacia dónde vamos o cómo incorporamos las TICs dentro del proceso judicial. Estas iniciativas generales pueden ser sin regulación. En el 2011, cuando el Poder Judicial de la provincia de La Pampa genera todo el expediente digital, no había regulación ni estaba habilitado el Poder Judicial para generar expedientes digitales. Puede ser con regulación. Posteriormente del 2000, me parece a mí que fue 2017-18, se generó una ley donde nos habilita justamente a generar expedientes digitales. Por lo tanto, subsanamos aquel error. O contra la regulación, ¿sí? Que puede haber algunas iniciativas que sean contra la regulación. Esto puede ser de naturaleza legal, ¿sí? O de naturaleza reglamentaria, a través de acuerdos que generamos nuestros propios superiores tribunales, que algunos estamos habilitados por delegación legislativa, o hay veces que hacemos algunos acuerdos sin delegación legislativa, ¿sí? Aquellos que quieran plantear la inconstitucionalidad, bueno, la estudiaremos, ¿eh? Por eso el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, a través de la ley 2925, por acuerdo 3708, genera todo el procedimiento digital en el ámbito civil. Voy a ir más rápido. Vino la transformación digital, o sea, vino el corona, ¿sí? Que no es la cerveza que toma Juan, pero vino el coronavirus. Por lo tanto, ¿qué es la transformación digital acelerada? Dícese el momento que estamos viviendo. A partir del 19 de marzo de 2020, en la situación sanitaria provocó la necesidad de salir corriendo, ver qué tenemos en las computadoras. ¿Podemos hacer el expediente judicial? ¿No lo podemos? Bueno, vamos a trabajar remotamente en nuestras casas, pero vamos a ver de qué manera ingresamos y empezamos a jugar. ¿Pero estamos seguros? Se nos planteó, por ejemplo, la gravedad de que un empleado se lleve un expediente judicial a la casa por la responsabilidad que eso conlleva. Sin embargo, después entramos a los expedientes judiciales vía online y tenemos todo el expediente abierto de nuestras casas con el expediente digital. Por tanto, también cambió el concepto de que teníamos. Eso nos dio lugar a adopción de soluciones basadas en las nuevas tecnologías que posibiliten el funcionamiento del servicio de justicia. La provincia de La Pampa solamente los primeros 15 días después del 19 de marzo estuvo totalmente cerrada. La verdad, no sabíamos qué hacer, por lo tanto, nos teníamos que reunir todos los días a ver cómo salíamos de esta. Y después, la provincia de La Pampa nunca cerró, sí restringió algunos temas, pero hasta que pudimos consolidarnos, actualmente estamos totalmente abiertos y vamos en camino de una mayor apertura. Entonces, si bien este fenómeno del coronavirus fue común, no fue igual en todas las jurisdicciones. ¿Sí? ¿Qué se entiende por expediente digital? Bueno, son las actuaciones, peticiones o resoluciones referidas a una pretensión efectuada, tanto sea en un organismo del superior tribunal administrativo como jurisdiccional, donde se registran en soportes electrónicos, ópticos o equivalentes. Esto es un concepto de granero. Pero bueno, hay que tener cuidado. No podemos ir de una burocracia de papel a una burocracia digital. Por lo tanto, este viaje, Mario, es un viaje apasionante y emocionante. O el desafío es, acá vos fíjate la imagen, me la tomé de Juan, por supuesto. El desafío es digitalizar el expediente capitalizando todas las ventajas del proceso de la tecnología, detectando el núcleo y la esencia de los actos procesales. Y vamos a despojar aquellos que no podíamos despojar, que son de las formalidades que se tornan obsoletas, ¿sí? 2 años antes salió jurisprudencia del Superior Tribunal donde los ministros no nos pusimos de acuerdo y decíamos, bueno, que algunas firmas tienen que ser certificadas por escribano o por juez de paz o por alguna autoridad. Bueno, hoy en día, ¿sí? Hoy en día los ciudadanos no firman los expedientes judiciales, solamente lo firman los abogados. El resto es una relación jurídica entre el particular y el abogado. Bien, al Poder Judicial, porque ejerciendo la profesión he visto que no todos los ciudadanos firman, ni todos los profesionales firman los expedientes que dicen firmar. Por lo tanto, la tecnología avanzó en esto. Entonces tenemos que ver cuál es el derecho procesal, cuál es la esencia, el núcleo que tenemos que conservar, cuáles son las TICs y generar el derecho procesal electrónico. Rápidamente, el diseño, la visión que tuvo la provincia de La Pampa, mucho antes, o tomando cuestiones que venían con anterioridad para seguir. Y voy a correr un poco más, así lo entrego en horario, Mario. Digitalización total del expediente. 3 grandes campos. El campo penal, el campo civil, comercial, laboral, de minería, de familia, ejecuciones y quiebras, ¿sí? Y el campo administrativo. El Poder Judicial de la provincia de La Pampa, ya digo, del año 2011 en adelante, empezó con la digitalización total de todos los expedientes,
terminó con el último acuerdo, el 1 de julio del año 2020, no hay más papel o no debiera haber más papel en ninguna etapa jurisdiccional. Eso conllevó también a otros cambios, porque si no era burocratizar lo digital, vino de la mano en los procesos civiles, que ya lo tenían los penales, de la oralidad de los procesos civiles. ¿Sí? Esto nos lleva a que los jueces tienen que estar presentes en dos audiencias, que es la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Con esto simplificamos mucho el trabajo de los jueces y juezas de nuestra provincia. Pero aparte de eso, el juez en la organización tradicional era un juez piramidal. Es un juez que tiene a su cargo el juzgado, todo el proceso, los empleados, las herramientas que trabaja, que le quita no menos de un 20 o un 30% del día laboral. Encargarse de cómo están los empleados, de qué manera, etc. Por lo tanto, en el año 2018-2019, el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa se contactó con el CEJAS, ¿sí?, que es el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, y comenzamos el diagnóstico a ver si en la provincia de La Pampa podía haber oficinas judiciales civiles. Y es un dato muy disruptivo que comienza, ¿sí?, que va a comenzar el 2 de agosto de este año, o sea, el lunes que viene. Hay 2 juzgados con una prueba piloto que los jueces van a ser jueces, van a estar en las audiencias y va a estar dictando sentencia. No van a tener empleados, no van a regir el proceso, sino que el proceso va a estar en manos de secretarios de los juzgados con mesas especializadas. ¿Cuántas veces los abogados decíamos, ¿por qué el juzgado 1 me pide algo distinto en el juzgado 2 en el mismo proceso? No unificamos criterio. ¿Por qué los jueces tienen tanta carga de trabajo todos los días, más allá de la carga jurisdiccional que les corresponde? Bueno, con la oficina judicial todo esto se transforma. Entonces, la digitalización no vino solamente a llevar lo que era papel a lo que es digital, sino también vino con una transformación con la oralidad y con la generación de una oficina judicial civil, o lo que va a venir, una oficina judicial civil, que va a transformar la estructura de los juzgados y lo va a hacer muchísimo más dinámico. Eso es lo que uno espera, y mucho más eficiente. Luego, ¿qué pasaba con lo administrativo? Los poderes judiciales, ¿sí?, salvo el que está el Rolo, que es doctor en Derecho Administrativo Global, y el que está Adriana, por supuesto, y los que están allá en Río Negro, Abcarián y alguien más que le gusta el derecho administrativo, no se dedican mucho a lo administrativo. No sé si por no lo entienden, no es una materia afín el derecho administrativo, por lo tanto la administración es algo que no lo vemos, no lo palpamos. Entonces, el Superior Tribunal de Justicia firmó un acuerdo ya del año pasado y este año para generar el expediente digital administrativo, ¿sí?, la gestión digital de expedientes. En ello, que es una plataforma también digital, vamos a producir un montón de cambios. Tal es así que ya las normas del reglamento de procedimiento administrativo ya nos quedan muy chicas, es más, son obsoletas. En nuestro caso, escrito por un gran autor mendocino como fue el doctor Miguel Marienhoff, pero bueno, el doctor Miguel Marienhoff lamentablemente corrió menos suerte que yo estoy vivo, él ya partió, por lo tanto también hay cosas que hay que cambiar o mejorar. Bien. Compras electrónicas con IA. Acá está la mano de Juan Corbalán. Hemos firmado un convenio para tener Prometea. Entonces hay algunas cuestiones de inteligencia artificial que vamos a incorporar a la administración y un sistema integral de ejecución presupuestaria. Bien. Bien. ¿Qué queremos con el expediente digital administrativo? Bueno, que no haya más expediente papel. Teóricamente, hoy en el acuerdo hemos fijado teóricamente como fecha de inicio del expediente judicial administrativo el 17 de agosto de este año. Lo vamos a reemplazar directamente por documentos electrónicos y que va a contener una base de datos. Después vamos a ver, porque acá los que estudiamos Derecho Administrativo muchas veces decimos, bueno, la licitación pública es el método de selección del contratista del Estado. Bien, pero después cuando ejecutamos el presupuesto, y esto quizás lo toque Rolando, hacemos la mayoría de las cosas por compra directa. Buscamos cualquier excepción para que las compras sean en directa. Y la verdad, si queremos modernizar el Estado y usamos las tecnologías y respetamos la Convención Internacional contra la Corrupción y los principios que ya se sientan, nada tiene que ser por compra directa, salvo algo demasiado urgente que esté controlado. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el Poder Judicial ahora está en la vidriera. ¿Sí? Estamos siendo muy cuestionados.
Por lo tanto, estamos en la vidriera. Tenemos que tener transparencia también en lo que nosotros gastamos. Entonces, si usamos la tecnología y decimos que la licitación pública es la base, cuando quiero comprar una lapicera, disparo, ¿sí?, a través de la tecnología, un llamamiento a todos los proveedores de ese rubro, no solamente a 5, como dicen algunas legislaciones provinciales, hasta 5 proveedores para ver la compulsa y simular que estamos compulsando. Disparo a 500, 1000, 2000, 3000 proveedores que vendan lapiceras y vamos a tener una compulsa, además de los instrumentos que ahora rápidamente voy a decir. Por lo tanto, la tecnología viene a agilizar, a prestar eficiencia e inmediatez, ¿sí? En compras y contrataciones ya voy terminando. Cada proveedor, ¿sí?, a través de un registro que se está justamente probando ahora, se va a registrar con todos los datos que se necesiten totalmente digital. Con esa base de datos, ya más casi vamos a vincularnos con Prometea, con esa base de datos podemos o llamar a las licitaciones, llamar a los oferentes hasta en una compra directa, verificar los datos que nos han hecho por declaración jurada digital, etc. Segundo, la redacción de pliegos de licitaciones con inteligencia artificial. ¿Cuántas veces los pliegos no modificamos los pliegos de licitaciones, sino que vamos agregando mucho más condicionamientos al proveedor? Bueno, ahora podemos tener una plataforma bajo esta herramienta que podremos utilizarla mediante unos formularios controlados que permitan la característica de los bienes que vamos a adquirir o los servicios que nos van a prestar. Recepción de las ofertas en formato digital. Bien. Y es más, estas ofertas con formato digital fue probado en el Consejo de la Magistratura. Yo soy presidente, como dijo Mario, del Consejo de la Magistratura, y hemos probado el concurso, ¿sí?, la oposición escrita, directamente digital, donde lo que estamos evaluando no sabemos quién escribió. Y para saber quién escribió esa sentencia o ese escrito que hemos solicitado del Consejo de la Magistratura, citamos a una audiencia, ¿sí?, por Zoom, donde vamos a verificar quién escribió luego de haber puesto la nota. Eso nos dio la referencia de cómo podemos hacer una entrega o una oferta pública sin que se sepa que los otros oferentes que han ofertado. Bueno, comenzamos a hacer un registro justamente para esto y para tener como finalidad las compras o las licitaciones públicas directamente electrónicas, justamente con una audiencia que va a ser la apertura de estas ofertas. Las actas de apertura también pueden ser con planillas comparativas de precio con aplicación de inteligencia artificial, de modo que en fracciones de segundo uno pueda saber cuál es la oferta más conveniente si es la menor precio. Si ya no regulamos el menor precio, bueno, ya ahí van a actuar agentes del Estado donde van a definir cuál es la oferta más conveniente. En contabilidad y presupuesto, para ya dejarlo después a Rory hablar sobre este tema, la contabilización de distintas etapas presupuestarias, la afectación preventiva, el compromiso, el ordenado a pagar, el pago, en una única plataforma. Hasta ahora eran sistemas separados, hasta ahora en planilla Excel, etc. De ahora en más, lo que queremos incorporar es justamente toda la contabilización de gastos en una única plataforma. Lo mismo que todos los trámites administrativos, contratos, reitero de gastos, viáticos, anticipos, caja chica, etc. Distintos reportes de ejecución de partidas presupuestarias y estado de situación de las mismas. Muchas veces para saber cuánto dinero tenemos o reportes, no tenemos los indicadores necesarios para tomar algunas decisiones. Justamente con estas plataformas que nos da el GD podemos llegar a obtenerla. En tesorería, y para terminar, que ya estoy en el horario, todos los pedidos de fondos con la web, con doble firma digital registrada, que nos da el GD, o registración de pagos a proveedores, retención impositiva, pago de sueldo, la rendición ante el Tribunal de Cuentas de la provincia también va a ser en forma digital. Bien, a través de un usuario, aquel que tenga control previo, o a través de otra modalidad si es control posterior. Pero siempre tratando de visibilizar o de transparentar las cuentas porque son fondos públicos. Estamos gastando dinero de la que la gente aporta moneda por moneda de los impuestos. Por lo tanto, cada vez más transparente, cada vez más eficiente, va a hacer que tengamos muchos más recursos para gastar en otras finalidades que podemos tener como Poder Judicial. Bien, para finalizar, son inteligentes aquellas organizaciones que hacen uso de los avances tecnológicos para mejorar su capacidad de respuesta a la ciudadanía y potenciar el trabajo interconectado de sus distintas áreas. Siempre tenemos que tener en cuenta
que el Poder Judicial es un servicio hacia los ciudadanos. Si no tenemos en cuenta eso, poco podemos cambiar como comunidad. Así que, Mario, te agradezco, te dejo para que lo presentes al gran doctor, amigo, y me gustaría ser su discípulo, que es Rolando Toledo. Y, por supuesto... José, te agradecemos mil aplausos por ahí que tenemos, lo vas a poder ir viendo en pantalla. Tenemos un minutito más porque me gustaría cerrar con algunas conclusiones tuyas. Ya pasamos, hoy tenemos, como le dije, una jornada intensísima. Ya pasamos a Rolando. Un poco explicaste el plan, hubo mucho interés en el plan del fuero civil, de las oficinas judiciales, la gestión asociada y de este modelo. En eso preguntarte el tema de cómo instalar un modelo nuevo, cómo, entre comillas, desapoderar a los jueces, empoderar otras organizaciones o darle al juez otro perfil, porque en el modelo tradicional vertical de tribunal con equipo, que le quites ese tipo de actividades, de liderazgo, de acciones, para concentrar en oficinas judiciales. ¿Cómo han hecho ese proceso? Y después, finalmente, alguna conclusión tuya, que mi afirmación es casi una obviedad, pero con el ejemplo de COVID, ¿qué notaste vos que es más importante si frente a una contingencia tan compleja como el COVID, o otras mucho menores, la diferencia entre planificar y no planificar, digamos, como conclusión? Sí, el primer tema, que es muy interesante, es distinto que un tribunal asociado que tienen en Mendoza. Yo fui a verlo, me lo han mostrado, estoy participando. Siguen en Anclares, ahí estuvo mucha mano, ¿no, Mario? Sigue en un modelo tradicional avanzado, ¿sí? Nosotros vamos por algo mucho más disruptivo, ¿sí? Porque en los tribunales asociados seguís teniendo áreas, pero siguen los jueces teniendo atribuciones sobre ese área, ¿sí? En este caso no, ¿sí? Inclusive hay algo mucho más disruptivo, que es no fija la audiencia el juez. Al juez le fija la audiencia la gente de la oficina judicial, ¿sí? Y a su vez le arman toda la estructura de la audiencia, porque la audiencia se graban, se videograban y tienen audiencistas. A ver, esto es mucho de hablar con los jueces y de preguntarles cuál es su función y dónde se cansan mucho más. El juez, la verdad, tiene una capacidad, las juezas, tiene una capacidad increíble para el dictado de sentencias, dirigir audiencias, etc. Pero muchas veces le agobia el tema administrativo. ¿Sí? El empleado que no viene, que se va, se fue uno y no puedo hacer la tarea que me siguen, etc. Y le insume mucho tiempo. Ni hablar de los malos humores que pueden acontecer dentro de un juzgado. Por lo tanto, la reflexión que uno llevó en ese momento para hablar con todos los jueces, esto, vuelvo a repetir, es un plan piloto que vamos a empezar justamente el lunes que viene en una sola jurisdicción, y porque hay dos juezas, una jueza titular y una persona que suplente, sustituta decimos acá, más dos secretarias que se pusieron justamente, dos secretarias y una que nos trajimos al Superior Tribunal, brillante, pero que se pusieron al hombro la mochila y dijeron, vamos a probar con esto. Es una estructura que la verdad en el proceso penal nos trajo muchísimos beneficios, no muchos, muchísimos beneficios. Al haber probado en el ámbito penal, si bien es distinto, los beneficios que acarreó, ahora con muchas modificaciones lo llevamos al civil. En esto tuvimos el aporte, por supuesto, del CEJAS, ¿sí? Que vino un órgano externo o un área externa que vino a auditarnos para hacer el diagnóstico y nos trajo propuestas de cómo serían las mesas de trabajo, cómo se dividiría el trabajo, en qué tipos de proceso, etc. Los jueces están convencidos, ¿sí? Los jueces de la primera circunscripción están convencidos. No vamos a empezar con todos, por supuesto, porque hay resistencias. Hay resistencia de algunos empleados, ¿sí? Porque a uno empieza a mezclar por mesas, por lo tanto se mezclan los juzgados. Alguien que trabajó tantos años al lado de mi compañero, ahora me lo van a sacar de al lado. Bueno, todo eso hay un poco de resistencia, no mucha, pero hay resistencia, pero son resistencias subjetivas, no a la organización. Por lo tanto, hay que seguir hablando. Yo siempre digo que con el diálogo uno puede llegar lejísimo. Por supuesto que hay veces que hay que tomar decisiones y en decisiones podemos estar uno con algún margen de discrecionalidad.
pero la mayor cantidad, por eso el plan estratégico se llama consensuado. Ahora seguramente Enrique va a decir por qué o lo va a explicar mucho mejor por la experiencia. Digo por la experiencia que tiene Mario, no por la edad de Enrique, explicar mucho mejor. Por lo tanto, este plan estratégico consensuado se basa en eso, en sentarse, en hablar, en charlar, en visualizar el objetivo, en visualizar las debilidades. Esta fue una debilidad encontrada. No podemos seguir con esta estructura del tribunal. Digitalizás, es todo mucho más rápido, es mucho más eficiente, yo con la misma estructura. ¿Cómo hago para ser jueza o juez con esta estructura, con el ping-pong que me traen los escritos? Porque acá se puede presentar escrito hasta todo el día. El tribunal está abierto a las 12:30. Uno puede presentar un escrito a las 4 de la tarde, a las 5, el domingo a la mañana, el sábado a la mañana, porque el sistema sigue abierto. Entonces, ¿cómo puede hacer la jueza o el juez para tener esa estructura y avanzar en el proceso? Bueno, vamos a sacarle el juez de trabajo. Pero la verdad, uno quiere que el juez sea juez, la jueza sea jueza, no que sea una empleada administrativa o una gran gestora. A nosotros nos enseñaron a ser juez y gestor. Hay muchos libros escritos de juez y gestor. Y la verdad, muchos jueces y juezas, por sus características, no pueden ser gestores. No saben ser gestores. La verdad, no tienen a verse una dinámica de gestionar. ¿Y por qué le voy a pedir, si es una buena jueza o un juez, que sea gestor? Por lo tanto, una de las debilidades, grandes debilidades que tenía el sistema, ¿sí? La estructura del juzgado. Bueno, vamos a probar con una estructura totalmente disruptiva. Se ha aprobado en Chile, se ha aprobado en México. Bueno, vamos a hacer una de las primeras provincias que vamos a aprobar, la Oficina Judicial Civil. La Oficina Judicial Penal, ya algunas provincias ya lo tienen. Y me decías, Mario, si la planificación sirvió para esta etapa. Sí, sí, vuelvo a repetir, toda esta planificación ya venía antes del COVID. ¿Sí? Como yo, algunos, viste que la teoría del rey desnudo, ¿no? Que todos no le pueden decir. Alguien que ve la cocinera de Casterman, fíjense la cocinera, aquí viene en serie de Netflix, fíjense esa película donde está el rey desnudo, pero nadie decía si estaba desnudo. Bueno, acá aparecen los aduladores del rey donde dice, no, de que estás vos, esto ha cambiado. No. El Poder Judicial de la provincia de La Pampa viene hace muchísimos años y viene, si bien no planificado, viene haciendo determinadas estrategias y objetivos que ya lo tenían. El haber tenido el expediente digital penal nos ayudó muchísimo en la época de pandemia. Si todas las violaciones a la normativa sanitarias, gracias a Dios que tenemos un proceso penal digitalizado, nos ayudó a transitar este proceso. Y en el proceso civil ya teníamos muy avanzada la digitalización civil, ya la estábamos probando en el contencioso administrativo y en el Consejo de la Magistratura. Entonces lo que hicimos fue trasladar esto a los juzgados civiles. El laboral ya lo tenía en el expediente digital. Por lo tanto, la planificación nos sirvió justamente para transitar este tema con el menos caos posible. Seguramente tuvimos la ayuda de todas las juezas y jueces y empleados del Poder Judicial, porque había algunos juzgados que no estaban planificados, por lo tanto lo planificamos a través de videos instructivos por YouTube. Por lo tanto, tuvimos que capacitar cómo se trabajaba en el expediente digital desde sus casas para después lanzar el sistema a partir del 1 de julio. Quiere decir que desde el 19 de marzo del año pasado al 1 de julio tuvimos que salir a capacitar a todos los actores de este sistema, no solamente a los jueces y juezas dentro del Poder Judicial, sino que también participan del Poder Judicial los abogados y abogadas. Bien, por lo tanto, también teníamos que capacitarlos a ellos a ver cómo hacer para presentar un escrito digital desde tu casa. Entonces, hubo una maratón desde marzo hasta julio que fue de capacitación para el 1 de julio avanzar. Y es muy, pero muy importante la planificación. Si no, seguimos tapando las grandes heridas con curitas. Acá tenemos que saber en dónde estamos, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y hacia dónde queremos ir. Por eso la planificación nos ayudó.